¿Cómo están, hermanos, hermanas? Me da muchísimo gusto saludarles hoy, cada uno de nosotros, quizá en su hogar o en algún lugar, escuchando esta conferencia, pero reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, congregados y buscando su presencia. Yo le voy a pedir que iniciemos con una oración, así que ahí donde usted está, cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu presencia, Padre, porque donde quiera que nosotros estemos, ahí estás tú con nosotros, Dios. Y podemos reunirnos, Señor, a una distancia, Padre, y te damos gracias porque podemos cada uno de nosotros buscar de tu palabra, de tu instrucción a través de la Biblia, buscar, Señor, a través de la oración de tu Santo Espíritu que nos transforme, que nos hable, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque podemos compartir juntos tu palabra, tu evangelio, Señor Jesucristo. Hoy te pedimos que nos hables. Yo dispongo, Señor, mi corazón a tu palabra, que sea mi corazón, Señor, esa tierra fértil que recibe esa semilla que es tu palabra, para que dé fruto al 100%, Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, que ningún argumento satánico se robe la palabra, Señor, que no crezca, Señor, entre espinos y que, Señor, los afanes de este mundo la ahoguen, Señor, que no crezca entre pedregales y que no dé, Señor, una raíz profunda, Señor, que se seca muy pronto, sino al contrario, Señor, que mi corazón sea una tierra fértil, que reciba esa semilla, que dé fruto, Señor, que sea una raíz profunda, Señor, un compromiso genuino, y que ese árbol, Señor, que va a crecer de fe, de bendición, de fruto del Espíritu, Señor, pueda, Señor, en el nombre de Jesús, estar siempre ahí contigo. Te damos gracias, Dios, porque somos esos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas y damos nuestro fruto a nuestro tiempo. Te adoramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas, vamos a leer la Biblia en el libro de Isaías, si me ayuda a abrirlo, y aunque no es el tema principal, vamos a empezar con eso. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículo 3 y 4. Y este fue un versículo que oramos esta semana en la oración. Y dice así, Isaías 26, 3 y 4, dice: Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dice entonces la palabra de Dios que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Y sabes, en estos tiempos en donde estamos pues pasando por circunstancias difíciles en el mundo, donde hay una epidemia, muchas veces estamos escuchando muchas noticias, estamos escuchando mucho a personas y temores y argumentos, y muchas veces puede ser que nuestro pensamiento esté tan metido en ese tema que nos desvíe y nos atemorice y nos desvíe de nuestro Señor y estemos afanosos y estemos preocupados. Pero aquí la palabra de Dios dice que nuestro pensamiento no debe estar perseverando en los problemas, sino dice en el Señor, porque en Él hemos confiado. Y aquel que su pensamiento persevera en el Señor no va a estar pensando en todo lo malo, sino al contrario, va a estar pensando en lo bueno de su Señor, en lo poderoso que es su Padre Celestial, y entonces su corazón va a estar confiado, sus pensamientos van a estar en completa paz. Así que el día de hoy, en lugar de estar hablando acerca de esta problemática, vamos a tomar un tema espiritual y vamos a tomar un tema de buenas noticias. Es más, el día de hoy vamos a hablar de la mejor noticia que se ha dado en la humanidad, en la historia de la humanidad, y es una noticia que además le tengo una buena, es que sigue vigente. Esta buena noticia es la salvación y la vida eterna a través de la fe en el Señor Jesucristo. Esta semana entonces vamos a hablar de la mejor noticia. La mejor noticia es la salvación y la vida eterna. Esa salvación y esa vida eterna es la gran promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a irla leyendo
en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. ¿Sabe? El Evangelio de Juan lo hemos estado estudiando en el Instituto Bíblico estas últimas semanas, y ese Evangelio de Juan se le llama también el Evangelio espiritual, y es el Evangelio espiritual porque muestra a nuestro Señor Jesucristo como Dios, como ese verbo que se hizo carne, ese verbo que era en el principio y era con Dios, y ese verbo que era Dios, que en Él estaba la vida, todas las cosas por Él fueron hechas, y vemos a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Así nos lo muestra el Evangelio de Juan. Pero también, sabes, es muy espiritual porque es el Evangelio que más nos enseña acerca del Espíritu Santo. Y no solo eso, hermano, hermana, cuando hemos estado escudriñando este evangelio para dar la clase, también es el evangelio que más nos habla acerca de la vida eterna. Es un evangelio bien espiritual, es un evangelio que nos habla de ser íntimos. Fue escrito por ese varón que era el discípulo amado, y así debemos ser nosotros, íntimos de nuestro Señor, íntimos de nuestro Padre Celestial. Y nos habla mucho acerca de la vida eterna. Por eso el día de hoy vamos a hablar de esa gran noticia, la mejor noticia que ha recibido la humanidad, y esa gran noticia es la vida eterna y la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y para ello vamos a empezar a leer una serie de versículos. Todos ellos están en el Evangelio de Juan. Todos ellos. Vamos a hablar versículos que hablan de la salvación y de la vida eterna en el Evangelio de Juan. Y entonces le voy a pedir que abra la Biblia, por favor, ahí en el Evangelio de Juan, y vamos a leer, por favor, Evangelio de Juan, varios versículos. El primero de ellos, por supuesto, es Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16 y 17. Y me voy a esperar a que lo tengan todos. Búsquelo ahí. Si está usted sentado frente a una computadora, frente a un móvil, busque ahí, saque su Biblia y busque Juan capítulo 3, 16. A partir de ahí va a ser muy fácil porque todos los versículos los vamos a ir viendo en el mismo Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, versículo 16, todos nosotros lo sabemos de memoria. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La unidad de la fe en el Señor Jesucristo, como resultado la vida eterna. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Le tengo la mejor noticia: Jesucristo vino a esta tierra a salvar y no a condenar. Pero ¿sabe una cosa? No es forzosa la salvación. Es un regalo que uno puede tomar, pero también que uno puede rechazar. Y esa es la condenación. La condenación no vino por el Señor Jesucristo. Por el Señor Jesucristo vino la salvación. Pero la condenación es cuando una persona rechaza la salvación que vino por el Señor Jesucristo. Y la palabra dice: porque ama más las tinieblas que la luz. Cuando alguien no quiere dejar su pecado, cuando alguien no se quiere arrepentir de su maldad, cuando alguien prefiere hacer a un lado la mano de redención de nuestro Señor, la mano de gracia, de perdón, y dice: prefiero quedarme en este cochambre, prefiero quedarme en esta vida de desgracia porque quiero seguir haciendo el pecado. Esa es la condenación, rechazar al Señor Jesucristo. Pero ¿sabe? La salvación viene por la fe. Es un regalo de gracia del Señor. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, cuando tú crees en esa sangre de redención, cuando tú crees que vino a este mundo a salvarnos y no a condenarnos, en ese momento, hermano, nacemos de nuevo. La fe nos hace nacer de nuevo y nos hace ser ahora hijos de Dios. Y como hijos de Dios, coherederos juntamente con Cristo de esa vida eterna y de esa salvación en el nombre de Jesús. Hoy podemos nosotros saber que la fe nos da vida eterna. Usted tiene que tener fe en la vida eterna. ¿Sabe? Cuando tenemos fe en la vida eterna, se va el temor. Se va el temor de la vida.
Cuando una persona tiene temor, ¿sí? Es porque dice la Biblia no se ha perfeccionado en el amor del Señor. Cuando tú crees en la vida eterna, hermano, hermana, y sabes que esta vida en esta tierra es un pedacito, es pasajera, ¿sí? Que va a pasar muy rápido a comparación de lo que es la vida eterna. Entonces, hermano, esa fe te da fortaleza espiritual para enfrentar cualquier problema, cualquier circunstancia, y con fe vencer y ser victorioso en el nombre de Jesucristo. El que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera promesa que vamos a leer el día de hoy. Segunda, ahí síguele adelante, Juan 3:36. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vemos entonces que hay dos caminos y no dependen del Señor. El Señor ya hizo su parte. El Señor ya murió por nosotros en la cruz. El Señor ya nos llamó por nuestro nombre con amor. El Señor ya abrió ese camino que aunque es la puerta estrecha y el camino estrecho que lleva a la salvación, pero está abierto gratuitamente para todos nosotros. El problema es el que rehúsa la salvación, aquel que rechaza la salvación. Esa es la condenación realmente, rechazar la salvación del Señor Jesucristo, no aceptar su gracia, no aceptar su salvación, su regalo. Pero para los demás, para los que creen en el Hijo de Dios, ellos tienen vida eterna. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tienes que tener certeza de tu salvación. Qué buena noticia te tengo. No vas a morir eternamente. Vas a ver la gloria de Dios y vas a vivir eternamente junto al Señor. Esa vida eterna está preparada para los que creemos en Él. Cree en el Señor Jesucristo, hermano. Cree en el Señor Jesucristo. Vas a tener vida eterna, es su promesa, es la promesa del Señor. Creer, fe, la fe es esa llave para entrar a la vida eterna. Creer en el Señor Jesucristo, en su obra de redención, en su sangre que cubrió nuestros pecados, en su resurrección con poder, en el que Él volverá. Hermano, hermana, hoy es un día para que reflexiones y digas, no debo de tener jamás temor, porque yo soy llamado a la vida eterna. Tengo la promesa de Jesucristo porque creo en Él. Vamos a seguir leyendo ahí en el capítulo 4 ahora. Capítulo 4, versículo 13 y 14. Capítulo 4, versículo 13 y 14. Solo denle la vuelta a la Biblia, la página, y ahí estará Juan capítulo 4, versículo 13 y 14. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una vez más, la promesa de la vida eterna. El que bebiere de esa agua que yo le daré. Estamos hablando acerca de esa unidad, aquel que está pegado al Señor, aquel que se llena del Espíritu Santo, aquel que tiene ese encuentro personal con su Señor, le entrega su vida y nace de nuevo y es un hijo de Dios y lleno del Espíritu Santo hace la voluntad de Dios. Ese, hermano, no tendrá sed jamás y además tendrá una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Sabes qué significa eso? Que no solamente tú lo vas a recibir, sino que además va a brotar, va a saltar, es tal esa agua, es tal ese río, ese manantial que va a alcanzar para tu casa. Por eso la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu casa. Qué palabras de bendición, hermano, qué palabras de bendición cuando tú piensas, tengo vida eterna, qué mal puede venir, qué problema nos puede preocupar, que no hay ninguna circunstancia que no tenga solución para el Hijo de Dios, ni siquiera la muerte, porque ni la muerte nos puede separar de su amor. Tenemos vida eterna en Él, vida eterna en Él. Seguimos leyendo dentro de estos versículos que nos hablan de la salvación y de la vida eterna. Ahí si le das vuelta a la página y vas al capítulo 5, Juan capítulo 5, y vamos a leer el versículo 24.
Juan capítulo 5, versículo 24. Váyalo usted anotando ahí en su devocional, ¿sí? Para que después los pueda volver a estudiar. Versículos que hablan de la vida eterna en el Evangelio de Juan. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermosa palabra, hermosa. Sabes, antes de Cristo tú y yo estábamos en muerte y en tinieblas, no éramos su pueblo, pero ahora Él nos ha llamado de las tinieblas y de la muerte a la luz verdadera y a la vida en Cristo Jesús. Y aunque antes éramos tinieblas y no éramos su pueblo, ahora somos pueblo de Dios, ahora somos nación santa, ahora somos el pueblo que Jesucristo adquirió con su sangre, somos hijos de Dios y usted y yo tenemos vida eterna. Si usted oye estas palabras y las cree, oye y las cree, usted tiene vida eterna. Crea en la palabra de Dios, no tenga duda. Hay veces que podemos pensar, oye, ¿será verdad? No tenga duda, no tenga duda. Si todo lo que el Señor prometió se cumple, si vemos nosotros la obra del Señor en nuestras vidas, si cada promesa del Señor se ha cumplido, imagínese si no cumplirá la gran promesa de la salvación y de la vida eterna. Hoy usted debe de saber, el que oye mi palabra y cree al Señor que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Y después vine en el capítulo 6, si me ayuda a ir ahí, en el capítulo 6 viene toda una serie, ¿sí? Después de que alimenta a los 5,000 y la gente los seguía por la comida, llega un momento en el que el Señor les da comida espiritual. Y la comida espiritual era hablarles de la vida eterna, de las cosas espirituales. Y ahí a la gente ya no le gustó. Ellos querían que les diera de comer cuando alimentó a los 5,000 y sobraron cestas de comida. Todos estaban felices, pero un día dijo el Señor: no, hoy no va a haber alimento físico, hoy va a haber ayuno y hoy vamos a hablar de cosas espirituales. Y la multitud se fue e inclusive muchos de sus discípulos le dejaron de seguir. Pero los 12 dice que les decía el Señor: ¿también ustedes quieren irse? Después de una dura palabra, porque les dijo: el que no come de mi cuerpo y no bebe de mi sangre. Y por supuesto que no estaba hablando literalmente, estaba hablando espiritualmente, pero la gente no entendía. Sí, la gente no entendía, la gente quería pan y quería comer y saciarse, pero cuando habló de cosas espirituales ya no les gustaba. Pero hay una serie de versículos en el capítulo 6, ¿sí? En el capítulo 6 de Juan, que habla acerca de la vida eterna. ¿Sí? Y le voy a leer el primero de ellos, está en el versículo 40, Juan 6:40. Dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y el apóstol Juan las dejó escritas siendo él un testigo ocular y además dando testimonio del Señor y además siendo inspirado por el Espíritu Santo para que tú y yo hoy no tengamos temor ni duda alguna. Tú y yo tendremos vida eterna, créalo. Si llega el Señor cuando usted está vivo, usted se irá con el Señor, en las nubes le levantará el Señor, dice la palabra. Si usted murió en Cristo Jesús, será resucitado en el nombre del Señor Jesucristo, pero tenga usted la certeza de su salvación y de la vida eterna en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy es un día de buenas noticias, las mejores. A lo mejor usted está, por cuestión de la enfermedad que está en el mundo entero, se le bajó su negocio y pudiera estar usted triste, acongojado. No se acongoje más, no se entristezca más. Usted tiene vida eterna, no le falta nada, hermano, hermana. Podría acabarse el mundo, pero mientras tengamos nosotros vida eterna, lo tenemos todo. Así que tenga usted fe en el Señor Jesucristo y en esa promesa de salvación en el nombre de Jesús. Sí, el que dice: y esta es la voluntad del Padre, de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es promesa del Señor. Y estaba hablándoles una serie de palabras espirituales. Sí, ellos querían comer, pero el Señor les estaba dando comida espiritual. Pero hoy usted recíbala en el nombre de Jesús. Luego, si se salta tantito unos versículos,
Juan capítulo 6, 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Más claro, ni el agua, hermano. Dice ahí, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Qué impresionante, yo tengo vida eterna, yo tengo certeza de mi salvación. Y usted diga ahí, en el nombre de Jesús, yo tengo vida eterna, porque creo en el Señor Jesucristo y es su promesa. Yo creo en el Señor Jesucristo y eternamente estaré con Él, en el nombre de Jesús. El Señor me resucitará en el día postrero y estaré con Él, porque creo en Él y tendré vida eterna. Seguimos adelante, después les dice el Señor, el que come mi carne en el versículo 54 y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando habla el Señor de comer su carne, beber su sangre, está empleando una analogía, es un significado no literal sino espiritual. Al igual que comer y beber son necesarios para sostener la vida física, la fe en el Señor Jesucristo es lo que sostiene la vida espiritual. Y cuando nosotros somos partícipes de la cruz del Señor Jesucristo por medios de la fe, y crees que esa sangre fue la que cubrió tus pecados, y crees que el Señor Jesucristo por amor entregó su vida, entregó su carne, ¿sí? Y eso nosotros somos partícipes en la Santa Cena. De una manera espiritual comemos ese pan sin levadura que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y bebemos ese jugo de la uva que simboliza la sangre de nuestro Señor. Es la sangre del nuevo pacto, de que Él pagó por nuestros pecados y en ese momento eres tú partícipe. Pero es la fe, porque tú puedes comer de ese pan y beber de ese jugo y no ser salvo. Pero aquel que tiene fe y participa de ese cuerpo del Señor, de esa sangre que fue derramada por medio de la fe y cree en Él, cree en el Señor Jesucristo con todo su corazón, ese es salvo. Y eso es lo que les estaba diciendo aquí el Señor Jesucristo. Ellos no lo entendían y querían interpretarlo con la carne literalmente y por eso muchos se fueron. Sí, y dice capítulo 6, versículo 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sí, muchos no entendieron, pero había por lo menos ahí uno que sí entendió, Pedro. Y Pedro le dijo, solamente tú hablas de la vida eterna. Solamente en ti hay salvación y vida eterna, Señor Jesucristo. ¿A quién voy a ir? ¿Voy a ir a Caifás? ¿Voy a ir a los escribas, a los fariseos? ¿Sí? ¿Que solamente cargan cargas religiosas? No, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Solamente tú nos puedes llevar a la vida eterna, le dijo Pedro. Sí, sabe, hermano, hermana, Pedro entendió. Pedro entendió lo que estaba hablando ahí el Señor Jesús. Sí, y Pedro entendió que solamente en Jesús hay salvación. ¿Sabes algo? Hermano, hermana, cualquier doctrina, cualquier filosofía, cualquier enseñanza de cualquier hombre, de cualquier mujer en esta tierra, te pueden prometer muchas cosas. Te pueden prometer muchas cosas, pero solo el Señor Jesucristo tiene una promesa de vida eterna. Es el único que lo puede prometer porque Él es Dios. Cualquiera te puede prometer cualquier cosa, promesas de amor que nunca se cumplen. Aquel que te dice, sabes una cosa, yo iría a la luna por ti y es muy romántico, pero no lo puede cumplir ni lo hará jamás. Pero sabes, el Señor Jesucristo nos prometió, para que tengas vida eterna voy a ir a una cruz y voy a entregar mi vida y voy a ser varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y sabes, esa no es una promesa hueca que no se cumplió, una promesa de amor que no se cumplió, sino al contrario, es la promesa de amor y de salvación que fue sellada con la sangre del Cordero de Dios. Y todo aquel que con fe recibe y es partícipe de ese cuerpo del Señor que fue entregado y de esa sangre que fue derramada, es salvo y no verá la muerte eterna. ¡Qué promesa! ¡Qué realidad tan increíble, hermano! Qué buena noticia, aquel que cree en el Señor Jesucristo no verá la muerte eterna, no verá la muerte eterna. Le voy a leer algunos versículos más.
Si le da la vuelta a la página, estamos en el 6, en Juan 6, vamos a ir a Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27, y dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Señor, yo quiero esa promesa, Dios. Yo quiero esa promesa, Señor. Yo quiero ser esa oveja tuya que te conoce y que sigue tu voz, Señor, y que tú me das vida eterna. No, Señor, moriremos eternamente jamás, sino que seremos juntamente contigo, Señor, coherederos de esa salvación, de esa vida eterna. Nadie me va a arrebatar de la mano de mi Señor. Dígalo ahí usted también. Nadie me va a arrebatar de la mano de mi Señor. De tu mano, Jesucristo, hasta la vida eterna. Impresionante, impresionante. No hay ninguna mala noticia que pueda siquiera disminuir un poco nuestro gozo. No hay ninguna circunstancia que siquiera pueda disminuir un poco lo que es esta noticia, hermano, salvación. No importa si alguna persona pueda estar preso, no importa si alguna persona puede estar en problemas, no importa si alguna persona pueda estar en dificultades, esté pasando por circunstancias tremendas, aún de enfermedad. ¿Sabe una cosa? Nada le puede a usted disminuir el gozo de la salvación. Donde quiera que estés, lo que estás pasando es pasajero y va a pasar y va a terminar. Pero hay algo que es una promesa de tu Señor, que es eterna y que jamás va a terminar, y es la vida eterna que Dios te ha prometido para aquella mujer, varón que cree en el Señor Jesucristo, que cree en el Señor Jesucristo. Ahí donde estamos, sí, el Señor Jesucristo, le voy a leer uno más antes de regresarme. Solo anótelo porque vamos a regresar a Juan 10. Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Sí, hermano, hermana, tienes que conocer a Jesús. Quizá tú estás escuchando estas palabras por primera vez. Quizá nunca has ido a la iglesia, pero hoy la iglesia fue a ti. Qué bendición, hermano, hermana. Abre tu corazón a Cristo. Hay buenas noticias para ti. Dios envió a su Hijo para que pagara por tus pecados y para que tú puedas ser perdonado y puedas ser restituido como hijo de Dios, como hija de Dios, y puedas estar cerca de su corazón. No hay condenación en Cristo, hay salvación. Acércate a Él. No lo rechaces. No rechaces su mano de amor que te está llamando. Él lo que quiere es restaurarte, amarte. Él lo que quiere es que tengas una vida abundante en esta tierra y, más importante aún, una vida eterna juntamente con Él. Termino con esto. Le voy a pedir, por favor, si puede regresar ahí en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, pero en el versículo 17. Capítulo 10 de Juan, versículo 17, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sabes? La salvación y la vida eterna que el Señor nos habla. Esa salvación hermosa que el Señor Jesucristo nos habló. Cuando estaba ahí, si sigues tú leyendo, por ejemplo, en Juan capítulo 11, anótalo, versículo 25, le dijo ahí a Marta y a María, cuando estaba su hermano Lázaro muerto en el sepulcro, les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Les preguntó: ¿crees eso? Yo te pregunto, Señor Jesucristo nos está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El Señor Jesucristo nos está diciendo: todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que cree en mí no morirá eternamente. Y la pregunta que te hace el Señor: ¿crees eso? Yo dile ahí al Señor: yo creo, Señor. Yo creo, Señor. Yo creo, Señor. No moriré eternamente. Yo creo, Señor.
tú me resucitarás en el día postrero porque creo en ti. Pero sabes, hermano, hermana, esa salvación tuvo un precio, porque tú y yo estábamos destituidos por nuestro pecado. Para nosotros estaba esa condenación, porque nosotros nos descarriamos y cometimos pecados. Por nuestro egoísmo herimos a personas, lastimamos a nuestra familia. Por nuestro egoísmo, por solo pensar en nosotros, hicimos destrozos en nuestras vidas y heridas alrededor de nosotros. Pero el Señor Jesucristo puso su vida voluntariamente. El costo de esta vida eterna fue la vida de nuestro Señor. Nuestro Señor intercambió su vida por la nuestra. Entregó su vida en la cruz para darnos libertad. Pero al tercer día resucitó con poder y venció la muerte y rompió con esas cadenas. Pagó por nuestros pecados en la cruz. Recibió el castigo de nuestra rebelión sobre de sí, pero al tercer día resucitó, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy recibes el Evangelio del Señor Jesús. Hoy recibes, hermano y hermana, la mejor noticia, las buenas nuevas de salvación, que Jesucristo vino a esta tierra no a condenar, sino a salvar. Que vino a morir por nosotros, y que si tú crees en Él y le entregas tu vida a Él, tendrás vida eterna. Serás perdonado de tus pecados, vas a nacer de nuevo, vas a ser hijo, hija de Dios, vas a tener comunión con el Espíritu, vas a tener una vida victoriosa y aún más importante, una vida eterna en el nombre de Jesús. Yo le invito a que usted cierre ahí sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres bueno. Porque no viniste a esta tierra a condenar al mundo, sino a hacerlo salvo a través de tu sacrificio en la cruz. Y hoy hemos leído versículo tras versículo del Evangelio de Juan, que nos habla acerca de la fe, de creer en ti y de la vida eterna, como ese regalo, como esa consecuencia. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, yo hoy te declaro mi fe. Yo creo en ti, Señor Jesús, y te entrego mi vida. Bendito Dios, quiero seguirte, quiero dejar los malos caminos, Señor, porque la condenación es amar más las tinieblas que la luz, pero la salvación es, Señor, ser partícipe a través de la fe, del sacrificio, de la sangre que fue derramada por pago de mis pecados. Yo creo, Señor, que en la cruz recibiste castigo de mis pecados y me hiciste libre. Y hoy hay un nuevo pacto en tu sangre, del cual yo soy partícipe, Señor. Y cuando participo de la Santa Cena y tomamos ese jugo de la uva y comemos ese pan juntos entre hermanos, yo declaro, Señor, que la muerte del Señor, yo creo en ella. Yo creo que el Señor entregó su vida por mí, por amor. Y también creo que al tercer día resucitó. Y yo creo, Señor, en las cosas espirituales que nos enseñaste, que hay vida eterna, Señor. Yo creo, Señor, que el que cree en ti no morirá eternamente, que el que cree en ti ha pasado de muerte a vida y que tú le resucitarás en el día postrero. Y yo espero, Señor, porque tu palabra es fiel y tu palabra nos enseña que un día con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderás del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que vivimos, Señor, nos levantarás en las nubes y nos encontraremos contigo, Señor, de forma eterna. Y nosotros, Padre, clamamos juntamente con el Espíritu Santo a una voz la iglesia del Señor y declaramos: ven, Señor Jesús, yo creo en ti y te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Hermano, hermana, qué bendición es el día de hoy recibir buenas noticias. La mejor noticia es la salvación y la vida eterna. Y si usted escuchó este mensaje de salvación por primera vez, si está usted en la Ciudad de México, le invitamos a la congregación de Camino Extremo. Le vamos a recibir con mucho gusto y con mucho amor. Venga, le esperamos. Ahorita estamos en un tiempo de contingencia. Próximamente estaremos reuniéndonos una vez más y nos encantaría que nos acompañara. Pero si usted está en otro lugar, quizá en el interior de la República o en alguna ciudad o país
en el extranjero, también le invitamos, vaya a una iglesia cristiana, una iglesia donde se predique al Señor Jesucristo y donde se lea la Biblia, para que usted pueda seguirse alimentando espiritualmente y creciendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo le pedimos al Señor su protección sobre nuestras vidas. Le pedimos en el nombre de Jesús que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Le pedimos su bendición y su cuidado, y la unidad de las familias, la presencia de su Santo Espíritu en medio de nosotros, y que resplandezca tu luz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, hermana, por último le doy un anuncio. La próxima semana vamos a estar poniendo nuestros anuncios en la página de internet. Aquí donde usted está viendo arriba están los anuncios. Ahí puede usted estar bien enterado de lo que va a suceder, de lo que va a pasar. La próxima semana todavía no va a haber reuniones presenciales, es decir, células, ni escuela de líderes, ni tampoco va a haber reunión en sábado o domingo, ni va a haber escuela de alabanza, ni va a haber salidas evangelísticas. Todo lo que es presencial no va a haber. Pero, una vez más, el día lunes va a estar usted a tener ahí su célula para que la pueda tomar. A partir del lunes, de cualquier momento, el lunes a las 7 va a estar la célula y usted la puede tomar durante toda la semana junto a su familia. Y de la misma manera, la próxima semana vamos a tener nuestra reunión por internet y usted va a recibir una palabra de parte del Señor. Así que para la próxima semana seguimos en lo mismo, seguimos teniendo estos cuidados para no esparcir ese virus, pero nos vamos a seguir congregando por medio del internet, vamos a seguir todos orando por medio de la aplicación y vamos a seguir haciendo nuestro devocional y vamos a seguir creciendo en el Señor. En el nombre de Jesús, que Dios le bendiga. Amén. Amén.